Estoy desde la cámara del celular para que... Bueno, vamos a ver. Listo. Nos vamos para el compartir ahí. Quiero que mi esposita me confirme si... bueno, sí, sigo viéndome en la pantalla. Eso era lo que quería. Y mientras voy exponiendo, igual en la pantalla pequeñita, me sigan viendo. Entonces, bajar más que... Sí, se puede. Ahí. Hasta ahí puedo. Entonces, bueno, por acá ya pasamos. Y hace 8 días llegamos a los 7 pasos de honor de José, ¿no? Espero que todos hayan aprendido algo interesante allí. Pero entonces hoy nos vamos con los orígenes de Israel. Entonces, vamos a iniciar y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrir en Génesis. Vamos todos a Génesis. ¿No? ¿Esa fue la mía? No, aquí está la mía. Aquí está mi Biblia, mi viejita. Desde el 2004 esta me acompaña. Génesis. ¿Listos? Vamos a abrir en el capítulo 29. En el capítulo 29 de Génesis. Y vamos a leer desde el verso 31. Génesis 29, 31 en adelante. Vamos a prestar mucha atención a la lectura. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces hasta aquí voy a recordar. Jacob, recordemos un poquito de Jacob. Jacob huye porque roba la primogenitura y Esaú, su hermano, promete que lo va a matar por cuanto engañó a sus papás y lo engañó a él. Entonces Jacob huye y va a las tierras de sus ancestros y se encuentra con un familiar que se llama Labán. Y Labán tiene 2 hijas, Lea y Raquel. Lea es la mayor, Raquel es la menor. Cuando Jacob llega allí, ve a Raquel, la menor, y se enamora. Se fascina por Raquel. Y decide trabajar 7 años. Yo no sé a ustedes cuánto les costó trabajar para poderse casar, los que ya están casados. ¿Sí? 7 años, 8 años, 10 años, no sé, ¿cierto? Entonces, a Jacob le costó 7 años, pero lo que sembramos, cosechamos. Es una regla que Dios puso en la tierra. Y entonces Jacob sembró engaño en su familia y ahora va a cosechar engaño. Entonces Labán lo engaña y le dice, no te puedo dar la menor sin primero que se case la mayor. Y entonces conocemos la historia, que le hace un intercambio. Algunos dicen cómo es posible que Jacob, que Jacob no se hubiera dado cuenta que le hicieron el cambio, ¿cierto? Pero recordemos que en este tiempo la tradición permitía que las mujeres tuvieran un velo y digamos que hay un contexto en el que se considera que para el engaño se buscó la artimaña de que Lea no se quitara su velo. Recordemos que la Biblia dice que Raquel era hermosa de semblante, ¿sí? Era muy hermosa. Pero Lea, lo que habla de Lea la Biblia es que dice que era de ojos delicados. Eso es lo que especifica sobre Lea. Entonces, cuando ustedes escuchan de ojos delicados, ¿qué les pasa por la cabeza? A ver, si ustedes leen ese texto, ¿cómo se imaginan que eran Lea? A ver, quiero escuchar un par de participaciones. ¿Cómo sería Lea? Yo me imagino unos ojos tristes, unos ojos apagados, como sin luz. Ok, ¿quién más? Yo creo que ella era como de visión corta, digamos que tenía problemas de visión. Ok, ok. ¿Quién más? ¿Hermano Alejandro, hermano Jason? Esto,
¿Esto qué? Por ser delicada. Delicada. Ok, muy bien. Listo, ahí vamos. Entonces, probablemente sí, el tema de ojos delicados se puede interpretar de tres formas. Una forma era que tenía unos ojos hermosos, ¿sí? Que tenía unos ojos bonitos, delicados, haciéndose referencia a eso. Que la única virtud que ella tenía era sus ojos, ¿sí? Como quien dice, sus ojos eran bonitos, tenía una mirada bonita, pero el resto era muy feita. Una opción. La segunda opción es que efectivamente tenía un problema en su vista. Entonces, de pronto no es que fuera fea lo demás, sino que tenía una dificultad en su vista, vista corta o alguna dificultad en su vista, y esto hacía que Jacob no le llamara la atención, ¿cierto? Y ese tema de delicado habría dos interpretaciones, una que tendría alguna enfermedad o la segunda que sencillamente sus ojos no eran una mayor virtud de ella. O sea, en otras palabras, por donde miráramos, Lea no era una perspectiva muy bella de escoger, ¿sí? Si Jacob se iba por los ojos, pues efectivamente estaría escogiendo a Raquel. Y aquí nos habla algo, ya la enseñanza, y es que, ¿por qué Jacob se enamoró de Raquel? ¿Cierto? Entonces podríamos decir, no, pues es que claro, es que el amor a primera vista, ¿no? Y pues si Lea no tiene problema de vista, pues a primera vista va a ser complicado el amor con Lea. Pero hay opciones de interpretación en la que se estima que Jacob había visto a Raquel. Y yo quiero imaginarme algunas cosas. Recordemos que la mamá de Jacob es Rebeca. Y Rebeca era muy hermosa, ¿cierto? Entonces yo me imagino a Jacob mirando a su papá y a su mamá y diciendo, wow, Dios bendijo a mi papá Isaac y Dios le dio la sabiduría para escoger una mujer bella. Y esa mujer bella trajo bendición a la casa. Y no solo mi papá, mi abuelo Abraham también se casó con Sara, una mujer muy bella. Tanto Sara como Rebeca eran, o sea, conocemos las historias, que eran tan bellas que sus esposos corrían el riesgo de ser asesinados para que se quedaran con la esposa, tanto Abraham como Isaac. Entonces yo me imagino a Jacob diciendo, wow, pues yo creo que Raquel es la opción que Dios tiene para mi vida. Pero se estima que Raquel no era la mujer que Dios tenía para Jacob. No era Raquel. Y en medio del engaño de Labán, se puede creer que posiblemente en medio de ese engaño no es que Dios haya engañado, sino que a través de eso Dios cumpliría su propósito con Jacob, que era que se casara con Lea. ¿Y por qué se cree que Lea era la mujer idónea para Jacob? Por lo que pasa con sus hijos. Vamos a ver qué pasa con sus hijos, con los hijos de Lea, con los hijos de Raquel. Por eso hago este contexto inicial antes de hablar de los hijos, para que cuando entremos a hablar de los hijos entendamos qué pasa con la situación en la familia de Jacob. Vamos a ver que los hijos de Lea, todos sus hijos son los que van a tener un propósito mesiánico, ¿sí? Va a ser por el lado de Lea. Perdón, corrijo, no todos los hijos, pero por el linaje de Lea vendría el Salvador, no por el linaje de Raquel. Pero, oye, otra cosa, Dios no es un Dios que apruebe la poligamia o que tengamos varias esposas o que ellas tengan varios esposos, ¿sí? Que si Abraham lo hizo, fue un error que él cometió. Que si lo hizo Jacob, fue un error que él cometió. No quiere decir que porque en la Biblia estos grandes hombres de Dios lo hicieron, Dios estaba de acuerdo. No. La Biblia era muy clara. Dios hizo cuando está con Adán, Dios le hace a Eva, ¿sí? No le hace a Eva, a Josefa, a Dorita, ¿sí? No, 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 ¿cierto? Le hizo a Eva, un hombre, una mujer. Punto. Vemos en la historia de Abraham que la poligamia le trajo problemas cuando también no tiene solo a Sara, sino a Agar. Problemas para la casa. Y ahora con Jacob, ¿qué sucede? Él, en su necedad,
no quiere aceptar las cosas de Dios. Siempre lucha a su manera. Quiere conseguir la bendición a su manera. ¿Se acuerdan? Que es un hombre que se aferraba a las cosas naturales. Entonces, Jacob una vez más se aferra a que la voluntad de Dios para él es Raquel, no Lea. Y uno diría, pues tiene lógica, porque pues cómo se va a casar con alguien que no ama, si amas a Raquel. Porque miren lo interesante del texto. El texto dice que Jacob apenas vio a Raquel, la amó, se enamoró. Eso fue amor a primera vista. Entonces, aquí viene la cuestión. Jacob tiene que aceptar a Lea, porque ya, si se había quitado el velo, si no se había quitado, lo que fuera, ya era su esposa. No podía desecharla. Pero si se casó con alguien, póngale atención a eso, pensemos un momento en Jacob. Se casa con alguien que no ama, con alguien que ni siquiera escogió, y con alguien que le metieron, como se diría, gato por liebre, ¿sí? ¿Qué harías tú? Te lo voy a preguntar a ustedes. Piensen un momento. Si a ustedes son a los que les pasa, tanto al hombre que me está escuchando, como a la mujer, ¿sí? La mujer también está imaginándose su Brad Pitt, qué sé yo, ¿cierto? Su hombre idóneo, y le sale, le hacen un cambio y le aparece el cuentahuesos, ¿sí? ¿Qué, qué reacción vas a tener tú? ¿Sí? ¿Qué reacción vamos a tener? Entonces entendamos la cuestión con Jacob. Jacob está mal, está en crisis, pero en esa crisis, entonces él decide igual casarse con Raquel. Y entonces ahora tiene a Lea y tiene a Raquel. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene dos esposas, pero ama una sola, a Raquel. A Lea no la ama. De cierta manera yo creería que puede haber hasta un menosprecio de Jacob hacia Lea. La menosprecia, ¿sí? No quiere que esté en su casa. O sea, usted no pertenece a esta casa. Usted me la metió ahí en la casa su papá, pero es que a mí no me interesa usted. Imagínese en esa relación de familia tan tenaz. Inclusive ahí en el primer parte del texto que leemos, dice literalmente que era menospreciado. Entonces vamos a ver. Exactamente. Entonces, miren, ahí, igual, en cualquier momento cuando quieran participar, ya saben que pueden prender su micrófono y dar aportes. ¿Listos? Porque ya en este momento todos han leído Génesis, ¿no? Entonces conocen la historia. Mi hermana Lucero, ¿quieres aportar algo? Ah, ok, listo. Muy bien. No, pastor, es que estoy subiendo de la Plaza Bolívar, no puedo aportar nada. Ah, no, no te preocupes. Es que como se prendió el micrófono, pensé que para participar. No te preocupes, tranquila. Sigue ahí en tu trote, que yo sé cómo es esa cuesta arriba. Listo, estamos ubicados. Entonces, Génesis 29, 31. Vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando. Y Jehová vio que Lea era menospreciada. Entonces ya el texto nos está confirmando que Lea era la arrimada en esa casa y era menospreciada. Y miren cómo es Dios. Vio Dios que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Uy, hermanos, miren, es que hay tanto que aprender, por eso les dije que me tuvieran paciencia, porque Dios es un Dios justo y tenemos que entender que Dios actúa de una manera que nosotros no entendemos. Yo no puedo explicar el por qué Dios va a producir en Raquel esterilidad, ¿sí? O sea, porque podríamos decir, uy, Dios es cruel, pero Dios no es cruel, Dios es justo. ¿Qué hace Dios? Dios dice, ok, Jacob, tu amor es hacia Raquel, entonces, como tu mirada está enfocada en Raquel, yo, Dios, me voy a enfocar, voy a poner mi mirada en Lea, para que tú entiendas, Jacob, cuál es mi voluntad. Y recordemos que para el contexto israelita, el ser estéril era una maldición. Y el ser fecundo o tener hijos
era señal de bendición, porque la ley dice que bendición de Jehová son los hijos. Entonces, literalmente aquí Dios está dando bendición a Lea, pero no le está dando bendición a Raquel. Esto me permite confiar y estimar que no solamente era Jacob el que menospreciaba a Lea, sino que muy probable Raquel, su hermana, también menospreciaba a Lea. Y entonces arranca ahora sí, aquí arranca la cantidad de chinos de la casa. Empieza. Aquí empieza el caminito. Esta lista es como la de nuestros ancestros, ¿no? Es como la de nuestros abuelos. Mi abuelo tuvo como que 12 hijos, creo, 11, por el lado de mi papá. No sé, seguro, no sé si fue la tribu completa de Israel que tuvo mi abuelo con mi abuela, pero así era antiguamente. Y mire, aquí comenzamos. Entonces, verso 32. Concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Lea ve en la concepción de su hijo la oportunidad de que Jacob la mire, la deje menospreciar y la ame. Pero esto no pasa. Entonces Dios pasa el tiempo y le da un segundo hijo. Esto acá suena seguidito, pero ustedes saben que mínimo un año, ¿no? 9 meses, ¿no? 9 meses, ahí tiene el bebé y mínimo 9 meses para el segundo. Entonces estamos hablando ya de casi 2 años. Entonces, en el segundo año, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por tanto, oyó Jehová que yo era menospreciada. Wow, mire, el menosprecio sí. Ha pasado más de un año de matrimonio y sigue el menosprecio. Y entonces Dios dice, ok, ¿te siguen menospreciando? Tranquila. Yo te bendigo con otro hijo y por el otro lado, nada de hijos. Entonces, como yo Jehová, entonces llamó su segundo hijo Simeón. Concibió otra vez, ok, otro año después, y dio a luz un hijo. Y dijo Lea, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Miren el proceso. Ahora ya no habla de menosprecio, sino habla de la ruptura que hay en la familia. Aunque ella es esposa legítima y es la primera esposa, tiene más derecho, pero Jacob no se une a ella. Miren, entendamos cómo de cerrado estaba Jacob. 3 años pasan. Dios bendice a Lea con 3 hijos. No fue uno, dos, 3 hijos. Y Jacob no entiende que es Dios el que está bendiciendo su casa y que en la voluntad de Dios, Lea era quien debía estar en su casa y no Raquel. Pero Dios sigue actuando. Ahora, concibió otra vez y dio luz un hijo, desde el tercero, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra, wow, cuarto round, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré, anoten eso, alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Vamos a procesarlo, vamos a procesarlo. ¿Qué pasa hasta aquí? Entonces, lo que pasa hasta aquí es, Dios le da un hijo porque Lea es menospreciada. Le da un segundo hijo y Dios escucha, ¿cierto? Le da un tercer hijo y Lea sigue mirando a su marido. Ella sigue guardando la esperanza de que su marido se digne a ella. Pero después de 3 hijos, ella se da cuenta que su confianza no la puede poner en el hombre, porque el hombre no va a cambiar. Después del tercer hijo, el cuarto, cuando nace Judá, en ese momento, Lea deja de mirar a su esposo y va a mirar a Dios. Deja de mirar al que le está menospreciando y empieza a mirar al que la está honrando. Y esto nos tiene que hablar algo a nosotros, ¿sí? ¿Dónde ponemos la mirada?
Lea era de ojos delicados. Entonces hay un mensaje ahí también respecto a su mirada. 3 hijos mirando hacia su esposo esperando una aceptación. En el cuarto logra entender que Dios es el que la dignifica. Y en ese momento ella mira hacia arriba, deja de mirar al lado, mira hacia arriba y alaba. Aleluya. ¿Sí? No sé si estamos entendiendo la idea. Y cuando Lea logra ver a Dios y alabarlo, entonces Dios dice, ¿entendiste, Lea? ¿Entendiste que mi propósito era que te sintieras amada por mí, aunque el mundo no te ame, pero yo te amo? Como ya lo entendiste, ya podemos parar el round de hijos. ¿Mm? Hasta aquí podríamos hablar que con estos 4 hijos ya Dios hubiera hecho una descendencia incontable en Israel, porque el linaje mesiánico, Jesús, va a venir de Judá. Entonces Judá es hijo de Lea y ya se cumpliría el propósito de Dios en la familia de Israel. La bendición de Israel se extendería a sus hijos, de pronto por Rubén, el primogénito, o por Judá, el menor. Pero como Jacob no entendió, entonces la historia sigue. Y en el capítulo 30 dice que viendo Raquel que no daba hijos Jacob, tuvo envidia de su hermano. Miren, anoten eso. Miren, Lea, ahora miremos Raquel. Y por esto es una de las razones por las cuales se cree que Raquel no era una esposa idónea para Jacob. Jacob veía que ella era, wow, su alma gemela. Pero mire que lo que dice Raquel. Tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Oye, pónganse en esa escena por un momento, los que son casados. Pónganse un momento los que son casados y pónganse en esa imagen cuando su esposa le entra un capricho y se pone, llamémoslo así, cansona, desesperante, ¿sí? Ahora algunos me van a decir machista, entonces volteemos la pelota. También cierto, las mujeres piensen en esos momentos cuando su marido se vuelve caprichoso, necio, cerrado, ¿sí? Y les empieza a exigir unas cosas que no caben en la cabeza. Raquel está ahí, dame hijos o me muero. Miren lo irónico de la situación. Jacob no era el problema, porque Jacob estaba dando hijos. El problema era Raquel, que era estéril. Pero aún así, Raquel culpaba a su esposo. Dame hijos, o sea, tú eres el que me los tienes que dar. Y entonces Jacob tiene que decirle, se enoja, mire, ya, entonces claro, pues aquí hay molestia. Y entonces Jacob se enoja contra Raquel y le dice, ¿acaso soy Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Uf, esta expresión es, me perdonan la expresión, pero es una expresión brutal, ¿sí? Que el esposo le diga eso a su esposa. Así enojado estaría Jacob, así estaría, que le dice a ella, ¿acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, en otras palabras le dice, ¿acaso yo tengo la culpa de que usted sea una estéril? Uf, una expresión violenta, fuerte, agresiva. Y entonces ella dice, verso 3, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella. Wow, miren, ¿quién es la primera persona? Póngale atención a esto. ¿Cuál es la esposa legítima primera de Jacob? Lea. La segunda es Raquel, entonces ya Raquel viene a traer un problema que se llama poligamia en el matrimonio. Varias esposas. Ya trae un problema. Ahora le va a sumar otro problema. Ahora le dice a Jacob que se acueste con una criada. Qué mente tan retorcida la de Raquel, ¿sí? Llégate a ella, dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Claro, tenemos que hacer la anotación que en el contexto del Antiguo Testamento esto era común, pero recordemos que en medio de lo común Dios sacó a Abraham, a Isaac y a Jacob y los quería hacer un pueblo especial. Entonces Raquel tenía una mentalidad común. Lea, no. Digamos. Y que era de los Dime. pueblos paganos también. Y eran de los pueblos paganos, claro, ellos eran de Canaán. Entonces sigue la historia diciendo allí. Así le dio Bilha
su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. Entonces aquí habla del juicio. Y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y le dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido. Contención con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Miren, aquí Raquel está haciendo la misma actitud, mirando horizontalmente. Está en una actitud de envidia, de competencia. ¿Sí? Mi hermana le dio 4, pues aquí ya voy el segundo. Y ahí le voy, y ahí le sigo. ¿Sí? Y entonces le llamó Neftalí. Verso 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa. Entonces póngale atención a esto. Ahora Lea va a hacer lo mismo que su hermana. Va a tomar su sierva, que se llama Silpa, y se la va a dar a Jacob por mujer. 4 esposas va a tener Jacob. Y esto va a traer muchos problemas en la familia. Lo vamos a ver con los hijos. Pero, ¿cuál es la anotación acá? 1, tengo que reconocer que Lea pecó. O sea, yo no puedo echarle la culpa al otro de lo que uno hace. Entonces, Lea fue la que tomó la decisión. Pero la anotación que quiero hacer es que Raquel influenció negativamente en la familia. Miren ya todo lo que Raquel ha traído a la casa. Lea se deja influenciar y ahora entonces le entrega a Lea, a Silpa. Y dice verso 10, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén un tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, muy bien, ¿cierto? Entonces, listo, ahí vamos, seguimos. Entonces, vamos en el 8. Dice en el versículo 13, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ah, bueno, ya, esta parte ya leí lo de las mandrágoras. Entonces, voy en el verso 15. No, mentira, iría un poquito más atrás. Versículo 14, voy a volverlo a leer. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo. Las mandrágoras son unas frutas, son un fruto especial que no suele, bueno, aquí no sé si alcanza a verse en la cámara, no creo que se alcance a ver, ayúdame. Un poquito por ese lado. Abajito. Ahí. Estas son las mandrágoras, ¿sí? Y entonces es una planta que no es aún muy abundante, no era tan común en ese tiempo. Y entonces se aprovecha del antojo que hay de estas mandrágoras. Se cree que también era para un tema de ¿cómo se llama? De fertilidad. También se considera que de pronto eran unas frutas para fertilidad. Y entonces el caso es que acá dice que ah, se las trajo, Rubén consiguió esas mandrágoras y se las llevó a su mamá, a Lea, ¿cierto? Ahí vamos, en el verso 14. Y Raquel le dijo a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. No sé si fue el antojo o si era el misticismo de que de pronto con eso iba a poder dar a luz a su esposo, ¿sí? No sabemos bien, que puede ser probablemente más la segunda razón, ¿sí? Que fuera como la idea mítica de que con esas frutas iba a poder tener hijos, ¿sí? Entonces aquí le dice Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras. Lea le responde, es poco que te hayas tomado mi marido, miren esto, ¡ay, miren esto! ¿Es poco que hayas tomado mi marido? Claro, Lea lo está diciendo bien porque es que era su marido, porque ella fue la primera esposa de él. Sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esa noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado. Miren esto, cómo se puso esto de terrible en una familia cristiana, llamémoslo así, ¿no? Bueno, una familia escogida por Dios.
te alquilé por unas mandrágoras. Miren esto. Y bueno, dice el verso 17 que oyó, bueno, y entonces durmió con ella aquella noche y en el verso 17 dice, y oyó Dios a Lea. Wow. Miren lo interesante. Pensemos un momento. Dios le da 4 hijos a Lea y vuelve después de que Raquel actúa mal, de que Lea también se equivoca, pero Dios vuelve y escucha a quién. ¿A Raquel? No. ¿Escuchó a Silpa? No. ¿Escuchó a Bila? No. ¿A quién escuchó? A Lea. Sería, pregunto, porque la Biblia no lo especifica, entonces lo voy a dejar como pregunta. ¿Sería acaso que la voluntad de Dios es que la esposa de Jacob hubiera sido Lea? ¿Solamente Lea? Se los dejo ahí para que cada uno lo responda. Y sigue el texto. Verso 17. Y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Mire, ya Lea ya no está buscando aceptación del hombre, no está buscando aceptación de nadie. Ella ya se encontró con Dios, lo alabó y ahora sabe que todo viene de Dios. Y ahora entonces dice, mis recompensas vienen de Dios, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Claro, ya tenía 6 a nombre propio, más 2 de la criada, 8. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel. Mira, hasta aquí. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Les voy a preguntar, ¿cuántos hijos ha tenido Lea de su vientre hasta aquí? Dina, ¿cuál es el número, cuál es el hijo, la hija, qué número es? 7, la 7. Excelente, hermano Julio. La séptima. Wow, cuando yo leí eso, casi se me vuela la cabeza cuando dije, Dios es tan asombroso que dio una plenitud perfecta de hijos a Lea. 7. Ya hemos hablado del número 7 mucho y ya lo tenemos claro todos. Esa pregunta va en el examen. ¿Cierto? 7 es plenitud, completo. Y por una parte le da 7 hijos a Lea, número perfecto. Pero adicional a eso, y lo quiero resaltar, hace un cierre con una mujer. En una cultura machista donde la mujer no valía. Aún entre los hebreos y entre la familia de Abraham, Isaac, Jacob. Y por eso acabamos a ver que con Dina ni siquiera se dice por qué se le puso Dina, ¿sí? Con cada uno de los otros muchachos, este nombre significa recompensa, este significa Dios me escuchó, pero acá dice, dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, no dice nada más de Dina. ¿Por qué? Porque era una cultura machista. ¿Sí? Y no había honra para la mujer, pero Dios sí honra lo que el hombre no honra. Y Dios hizo un cierre de corona de hijos a Lea con una mujer. Seguimos, porque Jacob no tuvo 7, tuvo más, ¿no? Y entonces, cuando ya hay una plenitud en Lea, entonces viene y ahí sí Dios escucha a Raquel. Esto se llama misericordia. Dios tenía un propósito, pero aunque el propósito perfecto de Dios no se dio, Dios es misericordioso. Y en este proceso de vida estoy seguro que estamos hablando, yo creo ya, si son 10 hijos casi, estamos hablando de mínimo 10 años que han transcurrido, donde Raquel ha visto que uno tiene un bebé, el otro tiene bebé, el otro tiene bebé, y ella no tiene bebé. Yo estoy seguro que a través de ese proceso doloroso, algo en el corazón de Raquel, Dios pudo trabajar. Y algo en el corazón de Raquel tuvo que por fin ceder y abrir para escuchar a Dios. Y por eso Dios la escucha. Verso 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos.
Concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Aquí aparece el José que estudiamos 2 semanas, casi 3 semanas, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Miren la actitud de Raquel. Dios le quita su afrenta y no se conforma con que Dios le quite su afrenta, sino que pide más, añádeme más. No es conforme. Oh, miren el carácter y el perfil de Raquel, el carácter de Lea. Mientras que Lea alaba, ya está alabando, adorando, mejor dicho, Raquel, pues va quedada un poco en su experiencia con Dios. Ahí están. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? A ver, participen. Debe ser contando con Dina. Excelente. Muy bien. Por allá en la casa de Ricardo, ¿qué dijeron? 13, pastor. Muy bien. Estos dos chicos, Alejo y Guadalupe, están ahí en la jugada. 13 hijos tuvo Jacob. Se habla de las 12 tribus porque se cuentan solo hombres. ¿Por qué? Porque están en una cultura machista. Teniendo esto, panorama, entonces vamos a hacernos un recorrido rápido con, ay, permíteme un momento, esto se quedó ahí como listo. Ahí tenemos, ahí les hice la tarea. Les hice la tarea. Ahí esta me quedó muy abajo. Pero bueno, pero permítame un momentico y lo ajusto un poquito para que se alcance a ver. Listo. Ahí. Muy bien, ahí ya se ve mejor. Entonces, vamos a hacer un recorrido de los significados de los 12 hijos, de los 13 hijos de Jacob. ¿Por qué esto es importante? Porque de estos hijos es que va a surgir toda la nación israelita, todo el pueblo escogido de Dios. Entonces, tengo un cuadrito donde está el nombre del hijo, está el es hijo de quién, está el significado del nombre, y está algunos sucesos que sobresalen en el texto bíblico sobre cada uno de ellos. Al final, un cuadro que habla de profecía, que es una profecía que Jacob va a dar sobre sus hijos. Y esto es con lo que vamos a hablar al final. Solamente voy a centrarme en los primeros 4 columnas. Lo bueno, mis hermanos, es que esto va a quedar grabado. Los invito a que vean esta grabación y puedan repasar todo esto. Arrancamos. Rubén, hijo de Lea. ¿Qué significa Rubén? Ved un hijo. ¿Sí? Vea un hijo. ¿Sí? ¿Qué cosas recordamos de Rubén? El suceso de las mandrágoras. ¿Se acuerdan que lo mencioné? ¿Cierto? Que negociaron ahí para las mandrágoras. Rubén va a ser el primogénito de Jacob. Y recordemos que en la cultura de los patriarcas, el primogénito tiene una bendición especial. ¿Sí? Una de las opciones que se interpreta es que tiene una doble porción de herencia con respecto a los demás hermanos. Otra interpretación es que tiene la mitad de la herencia del total de su padre y la otra mitad se reparte en los demás hermanos. Sea cual sea la aplicación de la primogenitura, Rubén es el primogénito por ley. Pero si ustedes leyeron Génesis, se dan cuenta que él pierde la primogenitura. ¿Por qué? Génesis 35:22. Voy a pedirle el favor a mi hermana Luisa, que me colabore leyendo, que dice Génesis 35:22. Bien, vamos a hacer una pausita ahí. Voy a delegar unos versículos para que nos rinda ahí. ¿Listos? A mi hermana Luisa le voy a pedir el favor que busque Génesis 35:22. A mi hermano Julio César, voy a pedirle el favor que busque Génesis 42:37. Génesis 42:37. Voy a pedirle el favor a mi hermana Magnolia que me busque Génesis 34:25. 34:25. Esos 3 textos los pueden ir buscando ahí. Y ya les digo. No, porque ahí son para la... Es para... Uy, ya.
Dime. Ah, no. Ya, espérate, lo cierro. Listo. Muy bien. Listo, hermana Luisa. Génesis 35:22. Mientras Israel estaba viviendo en esta tierra, Rubén se acostó con Bila, la concubina de su papá, e Israel se enteró. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con Rubencito? Vamos a llamarlo Rubencito. Rubencito era el primogénito, pero pierde la bendición de la primogenitura por violar la ley, por acostarse con Bila, ¿sí? Hay varias opciones de interpretación, básicamente dos. Una es que pues, sus Rubén era impetuoso, eso lo vamos a ver en Génesis 49, era alguien impulsivo y entonces no podía controlar sus comportamientos, sus actitudes, ¿sí me hago entender? Y entonces peca. La otra opción, otra posible interpretación que se da es que él lo hace no de manera voluntaria con Bila, sino que la abusa, ¿sí? La abusa, ¿sí? En el sentido de, porque el texto dice que él fue. Y por la anotación también allí que hay una relación de rivalidad entre hermanas, ¿sí? Y entonces Lea es su mamá y su mamá Lea es la mamá de Rubén y su mamá está siendo menospreciada, ¿cierto? Y como Bila va a ser la que va a usar Raquel para que tenga hijos, ¿sí? Va a ser como una rivalidad de frente. Entonces se piensa que también pudo haber sido por una acción ah, de oposición ah, a favor de su mamá, ¿sí? Pero lo más probable es que sea la primera opción, ¿sí? Que él es una persona impetuosa y no supo medir la situación. Entonces, por esa situación que dice Génesis 42:37. Entonces dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Gracias. Ok, listo, hago una corrección ahí. Sí es el texto, pero entonces no se relaciona con el tema de Bila. Caso con Bila, entonces lo cierro mencionando ahí que Rubén pierde su primogenitura y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listos? Otro suceso con Rubén es el que acaba de leer mi hermano Julio. ¿Qué sucede? Esto ya es cuando José está en Egipto, ¿cierto? Y los hermanos tienen que ir a buscar pan y Jacob no quiere enviar a Benjamín. Conocemos la historia. Entonces, una de las acciones de Rubén, son de las cosas que hay que resaltar de Rubén, Rubén dice que, o sea, pone en negocio sus propios hijos, ¿sí? A cambio de la seguridad de Benjamín, de que Benjamín vuelva. Una cosa importante tenemos que anotar positiva de Rubén, y es que cuando van a vender, a cuando cogen a José los hermanos por envidia, lo cogen, Rubén es el que propone que lo metan al pozo buscando ayudar a su hermano, ¿sí? O sea, Rubén cometió errores, pero tenía virtudes también, ¿cierto? Como todos los seres humanos, virtudes y defectos. Y entre las virtudes de Rubén es que cuando sus hermanos querían matar a José por la envidia que le tenían, Rubén sutilmente los logra engañar y decirles, métanlo aquí en el pozo en vez de matarlo. ¿Cuál es el problema? Que Rubén se descuida y cuando vuelve ya han vendido a José, porque Rubén realmente se estima que él sí quería de alguna manera hacer que José volviera a la casa de su papá, ¿sí? Que volviera a salvo, aunque le tuviera bronca, aunque le tuviera molestia. ¿Por qué le va a tener molestia a Rubén? Bueno, vamos a ver ahorita cuando hablemos de José un poquito. Pero el asunto es que Rubén buscó el bienestar de José en medio de todo. Incluso al final, cuando están allá en Egipto los hermanos, Rubén les recrimina y les dice, la maldición nos ha alcanzado. Hasta aquí estamos en problemas cuando yo les dije que no se metieran con José. ¿Sí? Entonces, esas son las virtudes de Rubén. Pero las virtudes de Rubén no le dio
para salvar la bendición que Dios le tenía. Cosa seria, cosa seria. Dios es un Dios de bendiciones y de pactos. Listo. Rubén es como de los que más sobresalen. Simeón, el segundo, hijo de Lea. Significa él o yo. Y anécdotas de Simeón. Aquí voy a unir también a Leví. Leví es el tercero, hijo de Lea también, significa unión. ¿Por qué hablo de Simeón y de Leví? Porque estos dos personajes se les recuerda muy especialmente por el suceso de Génesis 34. ¿Qué dice el verso 25? Dice, Génesis 34:25 dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Muy bien, gracias. Entonces hay como suceso, venganza contra Siquem. Lo cuento rápido, aunque yo sé que ustedes ya lo conocen porque lo leyeron, pero ¿qué sucede básicamente? Dina, para hacerlo resumido, Dina, la hermana única de los hijos de Jacob, la única mujer, es violada, ¿sí? Abusan de ella un hombre que se llama Siquem. Más adelante va a existir una ciudad que se llama Siquem, por este personaje, ¿sí? Entonces era un hombre adinerado. Era un joven, realmente era un joven adinerado, y su padre era muy, muy pudiente. Pero en su maldad violó a Dina. Jacob cometió un error, no buscó hacer justicia. Ahí como que trató de arreglar así como por encimita las cosas. Y con Dios no es así, y menos con los hijos. Hay que hacer las cosas justas. Entonces Jacob sí tuvo un error, pero el error de Jacob nunca justificará lo que hicieron sus hijos. ¿Qué pasa con Simeón y Leví? Simeón y Leví se enojan, y esta es la característica de ellos. Ellos son furiosos, esa es su personalidad, y eso lo vamos a ver en la profecía. Pero ellos son personas furiosas, iracundas, tan iracundas que no pueden controlar. Miren la característica. Rubén era impetuoso y no podía controlar ciertas pasiones. Simeón y Leví tenían otras pasiones, la ira, el enojo, la furia, ¿sí? El querer hacer justicia con sus manos, lo cual es lo peor que puede pasar, porque Simeón y Leví se enojaron y era correcto que se enojaran, porque su hermana la abusaron, pero ellos arremeten con venganza, y la venganza que ellos emiten es una venganza que Dios desaprobó totalmente y que Jacob también desaprobó totalmente. ¿Por qué? El tema fue, el error de ellos no fue intentar hacer justicia. Eso hubiera estado bien si lo hubieran hecho, ¿sí? Si hubieran buscado la justicia y hubieran hecho un acto justo, hubieran hecho el trámite, llamémoslo así. Pero el problema de ellos es que ellos en su ira no midieron. Y entonces acá pensemos, ¿quién con ira se mide? Muy difícil, ¿no? Muy difícil medir. Y ellos no se miden, ¿y qué hacen? Ellos hacen injusticia mayor, porque ellos engañan a todo el pueblo de Siquem, donde vivía este joven, y en todo este pueblo los engañan y les dicen, en resumen, circuncídense para que sus hijas se casen con nosotros, y nosotros y de nuestras familias se casen con ustedes, y nos unamos y sean solo un pueblo poderoso. El pueblo de Siquem cree buena fe esto, y lo hacen, y cuando están en la circuncidados, dice el texto que al tercer día, que era cuando más debilidad había y más dolor había, todos los hombres del pueblo estaban circuncidados, viene Simeón y Leví con sus espadas y matan a todos los hombres de este pueblo. La pregunta es, ¿qué culpa tenían los hombres con respecto a la situación de su hermana? Ninguno. ¿Por qué tuvieron que pagar los inocentes por los culpables? Porque cuando está la furia nunca va a emitir justicia. Nunca. Muy bien. Entonces, tenemos Simeón y Leví.
El cuarto hijo, Judá, hijo de Lea, significa alabar. Anécdota particular de Judá. Bueno, la historia de Judá y Tamar, que está en Génesis 38, una anécdota rápida que también comparto con ustedes. Wow, ya son las 8:05. El tiempo se va muy rápido. Judá, ¿Judá qué hace? Judá se considera que él se aisló de su familia, ¿sí? Él se va de la comunidad, del pueblo, de sus hermanos. Una de las cosas que se estima es que es por el sentido de culpabilidad por su hermano José, ¿sí? Estar engañando a su papá por 22 años es una cosa muy tenaz, ¿sí? Engañar tiempo a tiempo. Tu hijo murió desgarrado por un animal y se estima que de pronto Judá, incluso en una novela lo proyectan de esa forma y me parece muy lógica. En su sentido de culpabilidad, él prefiere aislarse. ¿Sí? Y lo digo que es lógico, ¿por qué? Porque no era común que en ese tiempo alguien se fuera de la casa. O sea, eso es hoy en día, que, ay, compré mi apartamento y me fui. Estamos en un contexto un poco perdido, ¿sí? Pero en ese tiempo no. En ese tiempo las familias crecían juntas, ¿sí? Incluso en los matrimonios no era que se fueran a vivir a otro lado. Era que en la casa extendían un piso, hacían un piso más, un cuarto más, y se extendía la tienda, o le hacían una tienda independiente, pero cerca de la familia. ¿Por qué? Porque se buscaba que los valores de la familia se inculcaran en los hijos y en los nietos y que los papás y los abuelos todos pudieran inculcar los valores del pueblo. Y esto era importante. Judá se va y al irse, su familia va a traer problemas porque no tiene esa cobertura espiritual. Y entonces él se va, tiene una esposa, tiene unos hijos y sus hijos son malos. Eso está ya en Génesis 38. Su hijo mayor, malo, tan malo que Dios lo mata. Literalmente, Dios lo mató por malo. Así de malo era el hijo de Judá, primero. Ay, Dios puede matar a alguien por ser malo. Sí, mira, ahí está, Génesis 38. El segundo hijo de Jacob, de Judá, también hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios también lo mató. Le queda un tercer hijo a Judá. Y Tamar era la esposa del primer hijo, el que primero murió, era viuda. Y la ley decía que si moría el hombre, tenía que entregar esta mujer al hijo siguiente. Y así. En resumen, Judá no hace esto. Judá rechaza a Tamar. Y entonces Tamar lo que busca, conocemos la historia, si no los invito a que la busquen allí en Génesis 38. Tamar hace unas estrategias para que pueda Judá casarse con ella y tener hijos. De aquí, de Judá, por ahí, por el lado de Tamar, es que va a venir la descendencia de Jesús. De esa línea va a venir Jesús. Entonces, por eso lo menciono, porque es muy, muy importante. Si no lo has leído, te invito a que lo leas, Génesis 38. Ahora, los otros hijos, se habla menos de ellos, solo se mencionan. Entonces, por eso aquí podemos ir un poquito más rápido. Dan, hijo de Bila, y significa Dios es mi juez. Neftalí, el otro hijo de Bila, significa contender. El siguiente hijo es Gad, hijo de Silpa, la criada de Lea, y significa fortuna. Aser, hijo de Silpa, significa feliz. Isaacar, hijo de Lea, significa recompensa. Zabulón, hijo de Lea, significa morar. Dina, hija de Lea, significa justicia. Suceso que sobresale, pues lo que ya compartí, que fue abusada. Después de él ya viene José. José, hijo de Raquel, significa él añade. Y después de Raquel viene Benjamín o Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Y sucede, ¿por qué? Porque conocemos la historia, que Raquel cuando va a dar a luz a Benjamín, muere. ¿Sí? Muere y dando a luz a Benjamín. Por eso Raquel lo va a llamar Benoni, que significa hijo de mi tristeza, pero Jacob, aunque muere su esposa, dice, él no se va a llamar así, sino que se llamará Benjamín, hijo de mi diestra, de mi mano derecha. ¿Sí? Ahora, Génesis 49 nos habla de las profecías. Espero que lo hayan leído, porque no lo puedo leer por tiempo. Pero Génesis 49 es impresionante, hermano. Es impresionante. Porque aquí ya Jacob está viejito y ya está a punto de morir. Y esta es una declaración profética.
Esto es lo que yo llamé cuando estudié a Jacob, la cuarta oración de Jacob. Esto es lo que se llamaría las bendiciones. Por eso hoy puse la canción de bendiciones al inicio de la enseñanza. Porque uno diría, bueno, si ustedes tienen hijos, ¿ustedes qué le declararían a sus hijos? Yo creo que ustedes le declararían cosas bellas, ¿sí o no? Yo te amo. Y esto nos tiene que enseñar, hermano. Y quiero enseñar algo en este momento, siento hacer. La oración, hermanos, tenemos que saber orar. Y hoy los quiero animar a que sepamos hacer peticiones en la iglesia. Tenemos un grupo de oración y no siempre nuestra oración, los animo a todos, a que no estemos pidiendo oración, pedimos oración por esta persona, por esta persona, por esta persona, para que Dios le abra una puerta, para que Dios lo bendiga. Hermanos, no todos, y esto me van a perdonar, pero es así, no todos merecen la bendición de Dios. No todos merecen que Dios le abra una puerta de bendición. No todos necesitan una respuesta a su salud. Las personas lo primero que necesitan es salvación. Así que yo los invito a que si alguien les da una petición, les pide una petición de oración, pero ustedes saben que esa persona no es cristiana, no ha nacido de nuevo, no ama a Dios, rechaza a Dios y hasta blasfema contra Dios, yo los animo mucho a que pidan oración de salvación para esa persona. No de salud, ni de bendición, ni de puertas abiertas, ni de trabajo. Pidan salvación. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios otras cosas? ¿Por qué les hablo de eso? Uy, esto es muy duro. Bueno, vamos a aprender de Jacob, que aunque amaba a sus hijos, no los bendijo a todos. Esto más que una bendición, por eso lo llamo una profecía. Porque Jacob sabía cuál de sus hijos eran malos y cuáles eran buenos. Ahora, claro, podemos decir, bueno, el contexto del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, pero cuando vayamos a estudiar los evangelios, hablamos de los evangelios. Aquí en Génesis voy a hablarles lo que Jacob profetizó a sus hijos. Y lo que él profetiza es porque Dios se lo revela a partir de las características de lo que sus hijos habían hecho en la vida, bueno o malo. Génesis 49, pueden ir allá y abrir allá, Génesis 49, y los que están anotando pueden ir anotando ahí en su cuadrito las palabritas que están ahí resumidas en el cuadro. A Rubén, lo que Jacob le dice es, usted es un impetuoso. O sea, él no le dice, hijo mío de mi corazón, bendito, precioso, no, le dice, usted es un impetuoso. Ay, a los hijos no les gusta que les hablen así. Bueno, Jacob le habló así a su hijo. Tú eres impetuoso como las aguas. O sea, tú no te sabes controlar. Eres un incontrolable. Tan incontrolable que hiciste cosas que no debías hacer y por eso no mereces la primogenitura. Esa fue lo que Jacob le dijo a su hijo Rubén antes de morir. Lindas palabras, ¿no? Veamos qué le dice a Simeón y a Leví. A Leví y a Simón básicamente lo que les dice es, maldito el furor de ustedes. Voy a hacer una anotación acá. Él no maldijo a sus hijos. Algunos dicen que él maldijo. No, él no maldijo a sus hijos. Él maldijo o él reconoció que la actitud de furia de sus hijos no era adecuada. Era una cosa desagradable delante de Dios. Y allá en el texto habla de que maldito el furor, dice literalmente el texto, en el verso 6, dice, su consejo le están dando a sus hijos y le dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en compañía de ustedes, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor. No está diciendo maldito Simeón ni maldito Leví. Está diciendo maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Tremenda palabra profética a sus hijos.
Judá. Judá es diferente. Mira, Judá significa alabar, ¿se acuerdan? Y mire lo que la promesa o la profecía que Jacob le dice a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Aquel que alaba a Dios, lo alabarán. ¿Por qué lo van a poder alabar? Y Dios va a estar contento de que alaben a los que alaban a Dios. Porque cuando alguien alaba a Dios de corazón, no está mirando la vanagloria de nada. Él está enfocado en Dios. Y Judá estaba enfocado en Dios. Y por eso dice que te alabarán tus hermanos. Y salto al verso 10, que es la palabra profética. ¡Wow! Importantísima. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, y a él se congregarán los pueblos. Esta es la palabra profética en la que desde el tiempo de Jacob, Dios le mostró a Jacob que por Judá vendría el Mesías. Aleluya. Sigue la profecía. Adán, sigue Dan, y Adán básicamente lo que le dice es, tú vas a vivir en el mar, vas a vivir en los puertos y vas a trabajar y te vas a alimentar del mar. Van a ser pescadores, comerciantes en los puertos. A Neftalí le dice, vas a ser un asno fuerte. Esto habla de abundancia, de bendición, pero también habla de trabajo duro. Va a ser un hombre de trabajo fuerte. A Gad le dice, tú serás juez. O sea que habrá un tema de derecho, de abogados, podríamos decirlo, a partir de Gad. A Aser le habla de guerra, o sea que van a ser hombres de guerra, ejércitos poderosos. A Isaacar le habla de pan, le habla de provisión. A Zabulón le habla de sus dichos, dicen que sus dichos serán hermosos, serán sabios, o sea que aquí habla de la sabiduría. A Dina no le declara nada, pero la palabra Dina significa justicia, justicia. Así que aunque a ella no le bendijeron nada por el contexto machista, pero Dios permitió que le pusieran un nombre que se llamaba justicia. Dios es mi justicia. Dios es, pues no es el significado literal de Dios es mi justicia, ¿no? Sino que Dina significa justicia. José, José significa él añade. Y acá les cuento rápidamente. Porque a José le dieron una túnica de colores. Porque a José lo menospreciaron. Todo lo que pasó con José, de parte de la envidia de sus hermanos, es porque Jacob había determinado que el primogénito de Lea, como no se comportó bien, entonces iba a bendecir como primogénito a el primero de Raquel, que era José. Por eso es que hubo envidia hacia José. Y aquí en el texto de 49, ustedes van a poder ver que Dios, a través de Jacob, Dios le asigna la primogenitura a José. Y por eso aquí habla de que va a ser fructífero, de que aunque le causaron amargura, pero dice que será bendecido con bendiciones de los cielos, con bendiciones del abismo, bendiciones de los pechos, bendiciones del vientre. La bendición sacerdotal de primogenitura, Jacob se la dio a José. Y finalmente Benjamín, entonces le dice, tú eres lobo, lobo, habla de fiereza, de guerrero, de un temperamento fuerte. Lamentablemente eso va a traer muchas cosas negativas, como lo vemos allá en Jueces 20-21, cuando la tribu de Benjamín comete actos terribles. Pero esto es el mensaje de los hijos. Entonces, familia, siendo esto, con esto termino viendo con un mensaje, no alcanzamos a despedirnos porque en 1 minuto y medio se acaba el Zoom, se cierra. Les agradezco por el tiempo, dentro de 8 días haremos el desafío bíblico, sigan estudiando, pero termino con lo que significa, si cojo el nombre de cada uno de los hijos y su significado y los alineamos. Hay un mensaje oculto y este es el que les regalo para despedirnos. Si cogemos el nombre de todos los hijos, sale este mensaje. Ved, un hijo, él oyó mi clamor y se ha unido a mí, y yo lo alabaré porque ha juzgado y contendido por mí. Me ha dado fortuna y felicidad. Me recompensó y me hace morar añadiéndome el hijo de su diestra. Es un mensaje profundo para que lo mediten. ¿Qué significará? Se referirá
a las bendiciones de Dios hacia nosotros, hacia el pueblo de Israel, y aún añadiendo al hijo de la diestra que será el Mesías? Bueno, ahí lo dejo. Familia, fue un gusto. No se desanimen, estudien, porque el desafío bíblico está buenísimo, está buenísimo. Así que un abrazo muy grande y Dios me los bendiga. Feliz noche. Chao, chao. Feliz noche. Chao. Bendiciones, familia. Bendiciones para todos. Bendiciones.